Entonces, amados hermanos, estamos en esta noche aquí para poder hablar un poco sobre la doctrina del arrepentimiento. Pusimos como tema el arrepentimiento, un corazón, un cambio de corazón producido por la gracia de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 2, dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y esto entonces nos enseña también un poquito sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento en sí? El arrepentimiento se puede decir que desde una perspectiva bíblica y también teológica, sobre todo lo que es la teología reformada, el arrepentimiento es una transformación radical del corazón y de la mente que lleva a un cambio de vida. La palabra griega que usa las escrituras para el arrepentimiento es metanoia. Metanoia literalmente significa un cambio de mente, un cambio de mente. En el contexto de las escrituras, este cambio de mente involucra un profundo reconocimiento del pecado, un dolor genuino por haber ofendido a Dios y también envuelve a el volverse a Dios en busca de perdón y de restauración, que también es necesario para poder acercarse a Dios. El arrepentimiento no es una mera modificación de comportamiento, es más bien una profunda transformación que el Espíritu Santo hace en la vida del pecador. No es una simple confesión de errores, sino más bien que esta transformación del Espíritu lleva a la persona a apartarse del pecado y a seguir a Cristo. Esto es muy importante. Entonces, cuando hay arrepentimiento, es una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, no es algo que surge nada más de la mente o del corazón de las personas. Realmente. Juan Calvino definía el arrepentimiento como una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, que procede, dice, de un sincero y serio temor de Dios y consiste en la mortificación de nuestra carne y del viejo hombre y en la vivificación del espíritu. Eso es lo que decía Juan Calvino. En las escrituras, el concepto de arrepentimiento es un mensaje central en el Evangelio. Jesús habló muchas veces sobre el arrepentimiento. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso nos enseña de que el arrepentimiento también es una respuesta o es la respuesta inicial del hombre ante la obra de salvación. Esta metanoia, o sea, ese cambio de mente, involucra no solamente un dolor por el pecado, sino también involucra un giro completo hacia la voluntad de Dios. Es un cambio completo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver a Dios, de nuestra forma de ver el pecado. Eso es un cambio completo que va a acontecer. No, por ejemplo, si nosotros estábamos andando de este lado, un camino que nos estaba alejando de Dios,
entonces la metanoia, ese cambio de mente acontece y entonces nosotros cambiamos de dirección y comenzamos a andar nuevamente en dirección a la presencia del Señor, que es muy, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Eso acontece, por ejemplo, en las Escrituras cuando Jesús estaba hablando sobre el hijo pródigo. Hay un momento en la narrativa de la parábola del hijo pródigo donde Jesús dice que este hijo pródigo que estaba ahí en medio de los alimentos de los puercos, pensando en su vida, cómo estaba su vida, cómo, a dónde había llegado, todo lo que le había pasado. De repente hay como un cambio abrupto y esto es conocido como una obra de Dios en su vida. Por eso que él dice, me voy a levantar, ¿ves? Y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. ¿Ves? Eso produce, eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, recíbeme como uno de tus jornaleros. Entonces, eso es el arrepentimiento, ese cambio que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, de que estoy andando mal, pero ahora no, voy a cambiar, voy a otra vez, voy a volver a Dios, voy a caminar en dirección de Dios. Y eso es lo que pasó con este muchacho. Volvió a los brazos de su padre. Y en este caso, en la parábola, pues el padre del hijo pródigo representa a Dios, ¿verdad? Como nuestro padre. Y nosotros somos los que nos arrepentimos y volvemos entonces a los brazos de nuestro Padre. Y nuestro Padre no nos condena, no nos, no nos marginaliza, no hace nada de eso, no nos recibe con los brazos abiertos y aunque no merecemos absolutamente nada, por eso él dice, Señor, Padre, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero nomás, pero el Padre por su gracia, entonces él dice, no, tú eres mi hijo, estabas muerto y has resucitado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que le ponen el anillo, le ponen las sandalias y los vestidos nuevos, y ustedes saben la historia. O sea que básicamente esto es un ejemplo bastante claro de qué cosa es la metanoia, ¿no? Ese cambio completo que produce un cambio radical en la vida de una persona. Esa metanoia, como dice, no involucra no solo el dolor por el pecado, sino también un giro completo hacia Dios. Hay un cambio completo. Voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a volver completamente a Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios a través del profeta Isaías, él dice que recuerde, llama a su pueblo a recordar a las veredas antiguas? Es recordar las veredas antiguas, buscar las veredas antiguas y andar por ellas. ¿Ves? Y vuélvanse, dice, finquen postes, planten postes que los guíen y vuelvan otra vez a la vereda antigua. Entonces, los que se habían apartado tenían que volver a la presencia del Señor. Eso, en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento frecuentemente es mencionado como un llamado divino a Israel para que regrese otra vez al pacto, para que regrese otra vez a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice así, Joel 2:13 dice, Dios diciendo a través del profeta, rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y volved a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Se dan cuenta? Aquí hay como un paralelismo. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque era un costumbre en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en cuando pasaban por momentos difíciles, por luchas, cuando estaban en pecado o querían venir delante de Dios arrepentidos, ellos rasgaban sus vestidos, se echaban cenizas sobre la cabeza y se postraban en el suelo y clamaban a Dios. Y esta era una señal externa del arrepentimiento que ellos tenían en su corazón. Rasgar las vestes y ponerse ceniza y clamar y tirarse al piso y clamar. Pero con el tiempo, esto ya se había hecho un costumbre. Ya no era un arrepentimiento genuino. Se tiraban al piso y rascaban las vestiduras y se echaban ceniza en la cabeza, pero esto era algo nada más meramente religioso, un costumbre que se había creado y que no cambiaba absolutamente nada el corazón del pueblo. Por eso que el Señor dice muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En este texto de Joel dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos solamente. ¿Ves? Y volveos a Jehová vuestro Dios. Y eso era lo que les estaba diciendo. Rasgad vuestro corazón y volver a Dios. Eso es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento va más allá de los actos externos. Dios busca una transformación interna, un rasgado del corazón y no de los vestidos, no de las cosas externas. Muchas veces se ven personas dentro de la iglesia que cuando son encontradas en el pecado, entonces ahora sí lloran y se arrepienten y lloran y todo eso, pero a veces parece que solo están arrepintiéndose y llorando porque los descubrieron en el pecado. Porque cuando no lo descubrían, momentos antes que lo descubrían, estaban andando en el pecado felices y contentos hasta que los descubrieron. Entonces, como los descubrieron, entonces ahora están llorando y arrodillándose y arrepentidos. Pero más parece que están arrepentidos porque los descubrieron realmente y no algo de corazón. Dios aquí en Joel 2:3 está diciéndole al pueblo, rasguen el corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento es más que detalles externos, más que una cara penosa. Por eso que dice, cuando tú estés orando, cuando tú estés ayunando, no pongas la cara como que estás, ¿no? Porque no tiene que ver nada con la parte externa en sí, sino con el corazón. Es un rasgado del corazón. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla del arrepentimiento en términos de un cambio genuino que es producido por la gracia de Dios. Segundo de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta? Porque la tristeza que es según Dios. ¿Por qué dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es una obra divina. Es Dios quien produce ese arrepentimiento en el corazón de la persona.
para que haya un arrepentimiento genuino, para que haya un cambio real, radical en el corazón de las personas. Y cuando decimos un cambio radical, entendemos radical a partir del término radix, que significa raíz. Raíz, o sea que tiene que ser un arrepentimiento desde la raíz de nuestro corazón, para que haya un real arrepentimiento en la vida, en nuestras vidas realmente. En el contexto de lo que Pablo está diciendo, el arrepentimiento es el resultado de una tristeza divina que lleva a la vida, ¿ves? En contraste con una tristeza meramente humana que no produce ninguna transformación verdadera. Porque eso es lo que pasa cuando una persona se arrepiente emocionalmente nomás, entonces después no va a tener ningún problema en recaer otra vez en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento real, una metanoia en el corazón de las personas, entonces hay un cambio radical en la vida de la persona, porque esta metanoia significa que uno va a considerar su actual posición en relación al pecado y en relación a Dios. Y entonces hay un cambio ahí. No queremos estar delante de Dios de esta manera. ¿No les parece importante? Entonces, el arrepentimiento dentro de los términos, en términos teológicos, es visto como un don de Dios. No es una obra que el hombre pueda generar por sí mismo, sino que es Dios quien lo produce en el corazón. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Dice así: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ves? De manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para los gentiles. Este texto muestra que es Dios quien da el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante porque los discípulos predicaban primeramente a los judíos, y cuando ellos predicaron la palabra en medio de los gentiles y vieron que los gentiles se arrepintieron y vinieron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo, entonces ellos se dieron cuenta que Dios estaba actuando de manera radical también en el corazón de los gentiles. Y es por esa razón que ellos expresan, wow, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La palabra que utiliza el texto de Hechos de los Apóstoles aquí para ha dado es edoken. Y edoken indica que el arrepentimiento es una concesión divina. Es algo que Dios lo da. El hombre, por su propia naturaleza, no puede, no tiene la capacidad de volverse a Dios por su propia cuenta sin la obra previa del Espíritu Santo. Basta acordarse de los textos como Efesios capítulo 2, como Romanos capítulo 3, los textos que dicen que el hombre, cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios habla sobre la condición humana, la condición del hombre caído, del hombre en pecado, habla de que es un hombre muerto en sus delitos y pecados. Es un hombre que no tiene la menor condición, ni ganas, ni necesidad, ni deseo de venir a Dios. Más bien la Biblia dice que anda según sus propios pensamientos, según los deseos de su carne. Dice que anda según las corrientes del mundo.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que habita en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que es hijo de ira, por naturaleza, hijo de ira. Por naturaleza significa que naturalmente el hombre que no conoce a Dios no puede arrepentirse porque su naturaleza naturalmente lo lleva lejos de Dios. Romanos capítulo 3 lo dice otra vez, lo recalca, porque no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se fueron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces el arrepentimiento solo puede ser una concesión divina, como dice el texto de Hechos de los Apóstoles, usando este término edoken, que significa exactamente la idea de una concesión divina, como el arrepentimiento, como una concesión divina, que es muy, muy importante. Por la naturaleza pecaminosa, el hombre jamás no tiene la capacidad de volverse a Dios sin la obra previa del Espíritu Santo en su vida. Juan Calvino, en sus instituciones o la institución de la religión cristiana, que así es el título de su libro, afirma que el arrepentimiento es el resultado de la regeneración. Él dice así, abro citas, el arrepentimiento no puede ser sino una consecuencia del nuevo nacimiento, pues es imposible que el corazón de piedra se quebrante, ni que el hombre esclavo del pecado se incline de buena gana al yugo de la justicia, si antes no ha recibido el Espíritu de Dios. Para Calvino, la regeneración y el arrepentimiento son dos cosas completamente inseparables. Por otro lado, por ejemplo, Martín Lutero también subraya la importancia del arrepentimiento. Cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis, entonces la primera tesis declara así, dice así, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, hizo que toda la vida del creyente fuese de arrepentimiento. Entonces Lutero entendió que el arrepentimiento no es un acto único, no es un acto momentáneo, sino que es una constante actitud en la vida cristiana, donde nosotros nos damos cuenta de que nos falta todavía más llegar a la presencia de Dios para ser realmente transformados. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó, por ejemplo, con Isaías? Todas las veces, hermanos, que el hombre se encuentra con Dios, en un encuentro real con Él, automáticamente va a sentir la necesidad de mirar a sí mismo y de arrepentirse, de sentir que es pecador. Eso lo dice la Biblia. Por ejemplo, lo que pasó con Isaías en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Él tiene una visión de Dios, un Dios alto y sublime. Sus vestiduras cubrían todo el templo y los serafines volaban y entre ellos gritaban antifonalmente, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y entonces Isaías ve esta visión magnífica de Dios y de repente él se mira a sí mismo, porque es imposible que estés que estés delante de Dios y que no te veas a ti mismo, que no percibas que tu condición es desastrosa delante de Dios. ¿Ves? Entonces él se mira y dice, ay de mí, que soy muerto, porque
soy un hombre de impuros labios y habito en medio de un pueblo de impuros labios y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante que entendamos. Eso pasa con las personas que se llegan delante de Dios. Eso pasó con el publicano y el pecador en esa enseñanza del Señor Jesucristo, que había un publicano que estaba ahí diciendo, un fariseo que estaba diciendo que él no necesitaba de nada y que no soy igual que los hombres y que doy esto y hago aquello. Y él estaba gloriándose con la frente en alto delante de Dios, como si él estuviera haciendo todo bien y que no faltaba nada ni necesitaba arrepentirse. En cambio, el pecador no podía ni levantar. La Biblia dice que él no podía ni levantar la cabeza para ver el altar del Señor. Y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con el Señor. Eso es el arrepentimiento que viene a nuestro corazón y nos hace ver de que somos indignos delante de Dios, delante de su santidad, delante de su perfección, delante de su grandeza, delante de su gloria. ¿Cómo nosotros podemos estar si no tenemos entonces a un arrepentimiento genuino y completo delante de Dios? El apóstol Pedro le pasó eso en el barco. Cuando estaban en la barca, en la pesca milagrosa, y acontece que el Señor manda entonces que ellos pesquen, y cuando salen muchos peces y vio que que el Señor Jesús había mandado a hacer una cosa y aconteció un milagro grande, el Pedro, dice la Biblia, una cosa interesante, que dice, Pedro dice, Señor, aléjate de mí, que soy pecador. Normalmente una persona cuando ve que Dios está haciendo un milagro o que el Señor está haciendo un milagro, está haciendo algo glorioso, uno quiere acercarse. Pero Pedro estaba ahí en ese momento diciendo, Señor, más bien aléjate de mí porque soy pecador. ¿Ves? Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, vas a sentir esa necesidad de quebrantarte delante de Dios, de venir a Dios, rasgando tu corazón realmente delante de Dios. Qué interesante es eso. ¿Ves? Los teólogos reformados posteriores, como por ejemplo Bavinck, también destacan el carácter transformador del arrepentimiento. Herman Bavinck señala que el arrepentimiento es un retorno total a Dios que abarca tanto la mente como la voluntad y los afectos producidos por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Qué interesante es eso también. En la teología, el arrepentimiento y la fe están inseparablemente unidos. Ambos son dones de Dios que el Espíritu Santo concede a los elegidos. Así como la Biblia dijo en el libro de Hechos que Dios había concedido el don del arrepentimiento para los gentiles. Y eso es la idea en el texto, que es un don, es un regalo. Y luego en Efesios capítulo 2 también habla, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe y el arrepentimiento son respuestas simultáneas a la gracia de Dios y al pecado, el pecado que está en la vida del pecador, entonces se convierte en un arrepentimiento genuino en ese momento. John Murray, en su obra Redención consumada y aplicada, explica que el arrepentimiento y la fe son respuestas gemelas al Evangelio.
Él dice así, abro comillas, el arrepentimiento es un cambio radical de mente, actitud y voluntad con respecto al pecado y a Dios. La fe es volverse a Cristo en confianza para la salvación. No podemos hablar de una sin el otro. Entonces el arrepentimiento y la fe obviamente van juntos. Ya en nuestros días, por ejemplo, el doctor R.C. Sproul, que es un teólogo bastante conceptuado, que falleció ya algunos años atrás, pero su obra, sus enseñanzas hasta ahora están a disposición de nosotros todos. El doctor Sproul comenta que el arrepentimiento es una obra interna del Espíritu Santo que produce frutos visibles en la vida del creyente. Sin transformación de vida no hay arrepentimiento genuino, según lo que dice el doctor Sproul. O sea que tiene que haber, si yo me arrepentí, realmente eso va a cambiar completamente nuestras vidas. ¿Ves? Por los frutos externos. Recuerden que dijo Jesús, por sus frutos os conoceréis, porque no puede un árbol bueno dar frutos malos. Eso es lo que dijo Jesús. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Es muy importante. Entonces el arrepentimiento es una experiencia diaria en la vida cristiana, es una vuelta continua a Cristo y que debemos recordar que solamente es por la gracia que nos salva, sino que también es por su gracia que nos transforma cada día, hermanos. En conclusión, en la iglesia actual, el llamado al arrepentimiento sigue siendo de vital importancia. Yo me acuerdo, mi profesor de homilética, Pastor Josué Santana, un hombre de Dios increíble. Me acuerdo que una vez él estaba enseñando en la clase, entonces él dice que todo pastor, todo pastor debe predicar y hacer un llamado al arrepentimiento para toda la iglesia, para toda la iglesia, de vez en cuando que sea, aunque no haya ningún visitante que necesite, que quiera o que necesite convertirse, si solamente están los miembros de la iglesia, también el pastor debe de vez en cuando hablar sobre salvación, arrepentimiento de los pecados, etcétera, y conversión, porque puede ser que todavía hayan personas en la iglesia que hacen parte de la iglesia, son miembros de la iglesia, han sido bautizados en la iglesia y todavía no han cambiado sus vidas, no han pasado por la regeneración, no han cambiado sus vidas completamente y tampoco no ha habido un arrepentimiento genuino en sus vidas. Entonces él decía, siempre, por lo menos cada 2 o 3 meses, un pastor debe predicar para la propia iglesia sobre la salvación y sobre el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Interesante. Vivimos en una cultura que minimiza el pecado, ¿no? Promueve la autojustificación. Nada es pecado, todo es relativo, no importa, no hay que juzgar a nadie, ¿no? Eso es lo que se dice. Y las personas pueden hacer lo que quieran, hay libertad, hay libertad. Eso predicaba yo el domingo pasado sobre la verdadera libertad en Cristo Jesús, en la iglesia. Y eso es lo que pasa, las personas no entienden lo que significa realmente ser libre del pecado. Y es muy importante que se entienda bien. La vida del cristiano debe estar marcada por un arrepentimiento continuo y sincero, sabiendo que no es simplemente una emoción pasajera, sino un cambio de corazón que nos lleva a la obediencia y a la santidad de Dios. Romanos 2,
4 dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es la obra soberana de Dios la que transforma al pecador y lo lleva a vivir una vida de continuo arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. En última instancia, podemos decir que el arrepentimiento es una parte esencial de la vida cristiana, que señala no solamente el comienzo de nuestra salvación, sino que el camino de nuestra santificación que debemos recorrer hasta que lleguemos a la gloria del Señor. Aleluya, hermanos. Entonces esperamos que podamos mantener nosotros una vida de constante entrega al Señor, abriendo nuestro corazón, arrepintiendo de nuestros pecados, consagrando nuestras vidas a Dios, porque eso es lo que Dios realmente requiere de nosotros. Amén.